palabra del Señor, mis hermanos, la tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, desde los versículos 19 y hasta el 31. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormento. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les adviertan a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, porque si alguien de entre los muertos a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Voy a pedirles algo que no corresponde. Pongan en el computador todas las versiones y pongan la versión que corresponde al que lee. Delante, por ejemplo, se leyó la NBI y ahí estaba la NBI. Yo estoy leyendo la nueva versión contemporánea, esa es la que estoy usando, para que porque confunde, ¿o no? ¿Cierto que les confunde que estoy leyendo una cosa y ustedes están viendo otra y se desconcentran? Y la mitad se quedó fuera. Pero yo voy a ir repasando para que no se desconcentre. ¿Ah? En todo caso, esta parábola, porque es una parábola, es conocida como la historia de el rico y Lázaro. Es bien conocida. Esta parábola, junto con la parábola de la moneda perdida, del hijo pródigo, del mayordomo infiel, el Señor se las relató a las personas que lo seguían, pero también con la intención de que escucharan los fariseos que se le acercaban para criticarlo. Siempre estaban detrás de él. Y dice el texto que se acercaron y decían: a este lo siguen solo publicanos y pecadores, o sea, no es un verdadero profeta. Y el Señor les cuenta esta parábola para llamarle la atención también a ellos, a los eruditos, a los maestros de la ley. Y este pasaje, mis hermanos, que es una parábola, como muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras, se han sacado enseñanzas que no concuerdan con lo que Cristo quiso enseñar con ella. Jesús en esta parábola no les está enseñando sobre lo que sucede con el creyente y el no creyente cuando se va al cielo, o cuando mueren, más bien dicho. Tampoco está hablando del cielo y de la tierra,
del infierno, sino menciona eso, pero el propósito no es enseñar acerca de eso. Es una parábola y debemos entender que por definición las parábolas contienen ficción. Se toman hechos reales tangencialmente, pero los detalles son con el propósito de llevarlo a un propósito que tiene la parábola. Entonces, a ningún cristiano esta parábola le debería servir para saber qué va a pasar con él cuando se muera, ni cómo es el cielo y cómo es el infierno. No es para eso. Tampoco es una exhortación para que los cristianos ayuden a los pobres, porque así lo han entendido algunos. La palabra del Señor en muchas partes nos dice que debemos hacerlo. Así que Jesús nos está enseñando eso en esta parábola. Tiene otro propósito esta parábola. Y por mucho que nos conmueva la historia de Lázaro, su condición social tan paupérrima, pareciera que nadie se preocupaba de él y este ricachón ni lo miraba. Entonces nos compadecemos y entonces es eso lo que hay que hacer, ayudar a los pobres. No, no es para eso. Tampoco está criticando Jesús la riqueza. No, no la está criticando. Así que nadie crea que ser rico en esta vida es condenación y que ser pobre se tiene ganado el cielo. No es así. Es tentador, ¿verdad? Interpretar tan simplemente la palabra del Señor, pero no es lo que enseña Jesús. El propósito de esta parábola, como les decía, que la escucharan los fariseos y entendieran que la palabra de Dios es suficiente para la salvación de los hombres, que la palabra de Dios era suficiente para que ellos entendieran que Jesús era el Mesías. Eso es. Y no lo entendieron, ellos no lo reconocieron. Muchos judíos como ellos no lo hicieron. Y Jesús era el Mesías. Si hubieran atendido a la palabra escrita, se hubieran dado cuenta que estaban en presencia del Mesías. Hermanos, eso está pasando todavía. Los judíos, la religión judía, el Islam, citan mucho el Antiguo Testamento, pero no lo entienden. Y por eso no reconocen a Cristo como el Mesías prometido. Dios y hombre en una sola persona. Y yo les quiero hablar, hermanos, de eso esta mañana. No se trata de milagros para que una persona venga al Evangelio. No se preocupe usted ni ore por eso. La palabra del Señor es suficiente. Eso es lo que yo quiero decirle a la luz de esta palabra. La suficiencia de la palabra de Dios para salvación de las personas. Sí, hermanos queridos, aunque esta parábola, como les decía, pareciera otra cosa, tratarse de dinero, pareciera que se tratara de ayudar a los pobres. Verdaderamente lo que Jesús nos trata de decir es que la palabra de Dios es suficiente para la salvación. Sí, no busquemos milagros, no busquemos nuevas revelaciones. Lo que está escrito ya basta. Así que con sus palabras sencillas, comunique el Evangelio. Si se sabe un versículo de memoria, cítelo. Es la palabra de Dios, con poder, eficaz. Yo me acuerdo cuando escuchaba a la Lilita, porque yo estaba ahí con ella, y ella compartía el Evangelio y lo hacía con tanta sencillez, y citaba la Biblia y la leía, y la gente creía y se convertía. La palabra de Dios es la que lo hace, hermanos queridos. Así que eso es lo que debemos entender. No habla aquí de riqueza. El problema no es la riqueza. En la Biblia nosotros vemos muchos hombres que tenían riqueza. Abraham era un hombre rico. David, Salomón ni hablar, pues. La riqueza de Salomón era apoteósica. Y muchos otros hombres que nos muestra la Biblia. El problema no es tener riquezas. El problema es el amor al dinero, que lo puede tener cualquiera. Y ese amor al dinero, la Biblia lo califica como la raíz de todos los males.
la raíz de todos los males. Pero aunque es la raíz de todos los males, la Biblia nos dice que seamos cuidadosos con el dinero. Administremos bien lo que Dios nos da y que nos preocupemos, pero también nos ocupemos de los más necesitados. Porque hay muchos que se preocupan tanto, pero hasta ahí llegan. Así que el asunto no es si tenemos riqueza o no tenemos riqueza, somos pobres o no somos pobres. El asunto que nos plantea Dios, Jesús, en esta parábola es si recibimos y tomamos en serio la palabra o no lo hacemos. Eso es. Aquí vemos que el hombre rico muere y se encuentra en tormento. No por su riqueza, como ya estamos diciendo, sino por no creer en lo que Moisés y los profetas habían dicho. Por eso, su falta de fe lo llevó a despreciar también a su prójimo, que en esta historia es Lázaro. Lo había puesto Dios ahí en su puerta, pero él no hizo ninguna acción a favor. Debemos reconocer, sí, que la riqueza lleva a muchos hombres a despreciar la palabra de Dios, a confiar en sí mismos, a no tomar en serio el Evangelio. Y tampoco son muy generosos con los demás que necesitan. Gastan su dinero en ellos mismos. Pero también hay ricos que han sido de mucho beneficio para la obra de Dios. Yo les he contado a ustedes que los mejores 4 templos que tenemos los bautistas fueron gracias a la donación de Yarman, un hombre multimillonario, y construyó templos en todo el mundo. Y es bueno tener un buen templo también, pues si eso es verdad. De manera que muchos son útiles, así que no está en juego eso. Si nosotros analizamos la parábola, nos damos cuenta que este rico de la parábola se convirtió en un evangelista tardío, cuando ya nada podía hacer. Ya no podía hacer nada y ahí se le ocurrió que había que predicarle a sus hermanos. Le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a hablar con sus hermanos para que también puedan ellos arrepentirse y no llegar a ese lugar de tormento en el que estaba él. Comprendía que si no lo hacían acabarían sufriendo, tal como él. Y se da cuenta de que los necesitan, que sus hermanos, hasta ese momento igual que él, no habían tomado en serio la palabra del Señor. La habían ignorado y eso le causó a él el desastre. Tal vez pensaba que si la verdad de Dios no le había servido a él, tampoco le iba a servir a sus hermanos. Así que era bueno que fuera uno de entre los muertos y ahí podrían creer. ¿Qué le dijo Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ellos tienen la palabra de Dios que se está predicando, que atiendan. Eso es lo que le está diciendo. Pero el hombre rico, conociendo a sus hermanos tal vez y conociéndose a sí mismo, no van a escuchar a quien les predique, no. Pero si va uno que resucite de entre los muertos, ahí sí que la cosa va a cambiar. Ahí sí se van a arrepentir. Hermano, lo que el Señor está enseñando es eso, la importancia de la palabra del Señor. Nuestro hermano Alexandro leyó Eclesiastés capítulo 9, se dieron cuenta. Y en una parte dice claramente que cuando el hombre muere, o la mujer, ¿cierto? Estamos hablando genéricamente, su es puesto en olvido, su memoria es puesta en olvido. Y ya nada más tienen que hacer debajo del sol. Incluso su odio, su envidia, todo es puesto, y su amor es puesto en olvido. Jesús conocía las Escrituras mejor que nadie. Las citaba precisamente cuando era. Entonces él sabía eso. Eso nos aclara que esta parábola no está para hablarnos de lo que pasa cuando nos morimos, ni las conversaciones que podamos tener allá arriba.
porque nuestra memoria es puesta en olvido. Entonces lo que nos quiere enseñar el Señor es el destino de los hombres de acuerdo a si reciben la palabra del Señor y creen lo que ella dice o la rechazan y pagan las consecuencias como la estaba pagando él. Eso es el centro de esta parábola. Lamentablemente, mis hermanos, hoy nosotros vemos que muchos cristianos tampoco creen en la suficiencia de las Escrituras. Y aunque no lo digan, no lo admitan, eso sale a la luz cuando plantean lo que hay que hacer para atraer a los perdidos. Parece que para ellos leer la palabra de Dios es demasiado aburrido. Sí, cantar himnos antiguos, qué lata. Esas melodías tan antiguas, añejas, no sirven. Que hablan del sufrimiento, de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, del poder de Dios. No, habría que ser algo distinto. Se olvidan de que los cultos de Dios son solemnes. Se olvidan de que hasta las vestiduras serán especiales del sumo sacerdote. Que el templo tenía oro en las paredes porque se estaba adorando al Rey de Reyes. Entonces no es suficiente eso de predicar sermones, que Cristo es el único camino de salvación, que aburrido, no es real eso, no sirve. La escuela bíblica, si bien es cierto, contestan preguntas que realmente son reales, pero no es suficiente. Tal vez hay que hacer cultos más emotivos, ¿ah? Donde vibren los sentimientos, melodías más modernas, pues. Que la gente pueda moverse un poquito ahí, como en un concierto. Y no estamos viendo que hacen eso. La palabra del Señor no es suficiente. Más humor en las predicaciones, ojalá que se haga reír a carcajada a la gente. Que haya un chistólogo arriba. Y que hayan profecías pues, en medio del culto, que se levante alguien y profetice. Y que se hagan sanidades, aunque sean mentirosas, que no sean reales. Eso es lo que está pasando, hermano, hoy día. Ciertamente todas esas cosas llenan los templos, pero también comienzan a alejar a la gente del verdadero camino de salvación. Y la gente termina en la misma condición de este hombre rico. Y va a ser el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Lo dijo Jesús. Apártense de mí, obradores de maldad. Pero Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí, obradores de maldad. Eso es lo que nos dice el Señor, la suficiencia de la palabra, lo que está escrito es suficiente, hermanos queridos, pero la dureza del corazón de los hombres los lleva a resistir la palabra. Les gustan más las mentiras, se arrancan de la verdad. Y ese fue el pecado de este rico, no su riqueza, sino la dureza de su corazón. No quiso entender. Y la presencia de Lázaro en su puerta le daba la oportunidad de reaccionar, de hacer el bien a alguien. Pero no lo hizo, se negó, no sintió compasión por él. Y él sabía de la existencia de Lázaro, porque Jesús dice en la parábola que le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. Por su nombre lo mencionó. Sabía quién era Lázaro, pero durante toda su vida lo ignoró. Sí, hermanos queridos. Y ahí hasta le perdió el asco, ¿ah? Que unte su dedo ahí en el agua y me venga a refrescar la lengua, que no soporto el calor. Abraham le dice, eso no es posible. Hay un gran abismo que nos separa. Los de allá no pueden pasar para acá ni nosotros para allá. Ese gran abismo es esa separación que va a tener el que se va con Cristo y el que no se va con Cristo. El que aceptó la palabra del Señor y el que no la aceptó. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Después de la muerte no hay segundas oportunidades.
Nadie puede ser evangelista partiendo de esta tierra. Así que, hermano, cuando el padre Abraham le dice que hay una separación que no fue, entonces envía a Lázaro, envíalo para que mis hermanos lo escuchen, que él les diga lo que está pasando y no vengan a este lugar de tormento. Sí, si va uno que se levante de los muertos, se van a arrepentir. Eso es lo que les dice el posible arrepentimiento a sus hermanos. Él no quería que fueran a sufrir, pero ya era tarde, ya era tarde. ¿Qué es lo que le dice Abraham? Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Jesús lo sabe todo. Con toda seguridad, esos hermanos habían escuchado desde su niñez la palabra del Señor, como todos los judíos, como muchos creyentes de la actualidad, o personas que se dicen creyentes, que desde niños han participado en las iglesias, pero nunca han atendido verdaderamente a la palabra del Señor. Nunca les ha caído el sentido de lo que dice. Nunca has visto la profundidad de ella. Y se dicen cristianos, pero realmente no lo son, porque no han comprendido, no la han entendido. Y aunque viniera un muerto de la otra tierra, del más allá, no se van a convencer. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor lo sabe. El Señor sabe todas las cosas. Así que, hermanos, debe quedarnos claro esta mañana que lo que está escrito es suficiente para entender que las personas deben arrepentirse, que este es el camino de la salvación. Si el Señor hace milagros, hace sanidades, lo hace por misericordia, porque es lleno de amor, como lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Pero no es necesario eso. Él hace milagros cuando nosotros entendemos que tenemos que arrepentirnos. Así que lo que hizo Cristo es suficiente. No hay que agregarle nada, mis hermanos. Para mantenernos en el camino, los creyentes tampoco tenemos que buscar que el Señor nos siga respondiendo esto o lo otro. Basta que recordemos lo que Él ya hizo con nosotros y nos mantenemos en el camino. Eso es. Y la gente necesita escuchar el mensaje, necesita escuchar la palabra de Dios. Muchas veces un versículo bíblico tiene más poder para llegar al corazón de una persona que todo un sermón muy bien elaborado. Porque la obra es de Dios. No temamos, por lo tanto, ir con la palabra. Y apréndase su versículo por ahí. Y ese versículo lo va a ayudar a usted mismo y va a poder comunicar a otro la verdad de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sigue teniendo el mismo poder para salvar que cuando Jesús estuvo en la tierra. Sigue teniendo la misma autoridad que tuvo en el tiempo de los apóstoles. No necesita ser modificada, mis hermanos. Las diferentes versiones son porque son traducciones. Nosotros no leemos el hebreo antiguo ni el griego. Necesitamos una traducción y se acomodan. Pero la esencia es lo que dice Dios. Y el Espíritu Santo también está velando porque su palabra sea bien traducida. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de conversar con 3 pastores que participaron en la traducción de la NBI, que a mí me gusta mucho, tal vez por eso, que los conocía a los autores. Fueron 9 en total. Uno de ellos fue el pastor Oscar Pereira, que fue rector del seminario nuestro. Y yo le pregunté al jefe del equipo, le dije, oiga, pero dígame una cosa, tantas traducciones que están apareciendo, ¿y cómo sabemos que sigue siendo la palabra de Dios? Me dijo, porque Dios sigue velando porque su palabra llegue a los corazones. Y nosotros no lo hacemos sino en oración. Claro, pues, hermano, hay una responsabilidad porque son verdaderos creyentes. Por algo están traduciendo la Biblia. Han dedicado su vida al estudio de la palabra. Así que
Podemos confiar, hermanos, en la palabra, que no necesita ser añadida. Tiene el mismo poder de siempre. Es suficiente. Ahora bien, debemos reconocer que hay libros escritos por hombres piadosos que nos ayudan a entender mejor las Escrituras, pero siempre léalos con una mente crítica y comparándolo con la palabra del Señor. Si se desvían un tantito nomás, ya tenga sus aprehensiones, tenga sus temores. No crea todo lo que dice el autor, crea lo que dice la palabra del Señor escrita. Es una gran bendición que nosotros tenemos. Así que examine todo lo que lee, examine todo lo que escucha, a la luz de la palabra, para que la pueda interpretar bien. Ya basta de andar percibiendo ideas luminosas de algunos, ingeniosas. Ningún libro escrito por un hombre va a llenar algún vacío de la Biblia, porque no existen, ni menos la va a reemplazar. Es un tesoro, hermanos, que tenemos. Cuidémoslo como tal, apreciémoslo. En este relato, Jesús también usó cierta ironía. Ya les decía yo que él quería que los fariseos que estaban ahí escucharan, entendieran. Usó cierta ironía cuando dijo que habría algunos que aunque escucharan de un muerto que resucitó, la verdad no iban a creer. Y yo digo que es una ironía porque estos fariseos después presenciaron a otro Lázaro que resucitó. Y Jesús también resucitó. Y no creyeron. Y no creyeron. ¿Se dan cuenta que tenía razón Jesús? Aunque venga uno de allá, más allá, no van a creer. Y se los dijo a ellos. Y durante el juicio nosotros sabemos cómo se burlaron de él. Cómo lo amenazaron. No creyeron que era el Mesías. Los fariseos no podían ignorar que esta parábola estaba dirigida a ellos, porque tenían un gran parecido al hombre rico que se relata en la parábola. Ellos tenían posesiones, tenían riqueza y eran insensibles con la gente. No les importaba mucho el desposeído. Eran pecadores, abominables. Ellos no se juntaban con los pecadores, no se juntaban con los publicanos. ¿Se fijan que era para ellos? Eran así. Y eran los encargados de enseñar la palabra del Señor. Pero Jesús les enrostró que la leían pero no la entendían, que no la conocían. Los fariseos creían que tener riquezas, tener posesiones, y todavía hay algunos que creen eso, era tener el favor de Dios. Y por lo tanto, la entrada directa al cielo. Y por el otro lado, los pobres eran los pecadores, los destituidos de la gracia de Dios, esos que no tenían el favor de Dios. Y resulta que Jesús les echa abajo su teología, porque les retrata a un hombre rico sufriendo tormentos en el infierno y un hombre pobre, miserable, disfrutando el favor de Dios y la abundancia del cielo. Tiene que ser un golpe fuerte. Más lo tienen que haber odiado. La Biblia dice que más querían matarlo cuando lo escuchaban. La parábola les advertía a ellos, porque Jesús tiene amor incluso para ellos, que si seguían viviendo en esta tierra como vivía ese rico, cuando murieran iban a morir también como ese rico. Pero ellos no quisieron entender, no lo entendieron o no quisieron. Más tarde, mientras Jesús estaba en la cruz, continuaron los insultos. Y hasta el sumo sacerdote, a ver si se baja de la cruz, que se baje, y ahí vamos a creer. Pero Jesús no se bajó. No se bajó porque para eso vino. Vino a cumplir un propósito que le encargó Dios y lo cumplió hasta el final y hasta la muerte de cruz. Si Él se hubiera bajado, los pecados del mundo hubieran continuado. No se hubiera vencido la muerte ni el pecado. Y Satanás seguiría enseñoreándose de todo.
Pero Él no se bajó, hermanos queridos, para darle oportunidad de salvación incluso a esos que lo estaban torturando. Darle oportunidad de salvación todavía a los que siguen insistiendo que hay que hacer más cosas, que la palabra de Dios no es suficiente para traer al perdido y para perdonarnos todas las faltas que todavía tenemos. Si Él se hubiera bajado a la cruz, se hubiera venido todo abajo, pero no lo hizo, porque Él sabía lo que tenía que hacer. La muerte de Cristo en la cruz, su sangre derramada, se convirtió en un árbol de vida, un árbol que da vida, mis hermanos. Y los frutos son el perdón de pecado, la reconciliación con Dios, la vida eterna. Eso es maravilloso. Eso es lo que hizo Cristo. La palabra de Dios, por lo tanto, es suficiente para salvación de todo aquel que cree en Él. Sí, hermanos queridos, Jesús enseñó eso hasta el final, incluso resucitado. Dice la palabra en Lucas que iban dos discípulos del Señor decepcionados, camino en Maús, tristes, porque se había terminado todo lo bonito. Jesús ya había sido crucificado, no pasó nada con Él. Y Él se acercó y les habló y les dijo que Moisés y los profetas profetizaban de Él. Solo lo entendieron cuando Él partió el pan. Nos cuesta entender, hermano, pero la palabra del Señor quiere que lo entendamos. La palabra de Dios es suficiente, Jesucristo es suficiente. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. No hay que añadirle. Lo que pasa es que las prioridades, las creencias de este mundo hacen que los hombres no comprendan los valores del reino, no entiendan la palabra, no entiendan e ignoren la justicia de Dios. Eso es lo que nos enseña el Señor, que lo que se siembra en esta tierra se va a cosechar en la eternidad. En eso consiste lo que nos dice el Señor esta mañana. Hay un destino muy diferente para esos que escuchan la palabra y la reciben y la obedecen. Y aquellos que la escuchan, pero les da lo mismo. Y no la creen. Y menos la van a obedecer. Se mantienen indiferentes. En la parábola que nosotros hemos leído, Jesús relata que el único refugio de Lázaro, ese pobre hombre que vivía ahí en la puerta de este rico, era Dios. Y dicen que murió. Y se fijan que la parábola dice que ni siquiera lo enterraron. Nadie se preocupó de él. Pues. ¿Quién se va a preocupar de un miserable? Que se lo coman los cuervos. Pero dice que los ángeles lo llevaron al cielo. Los ángeles. Y murió también el rico y seguramente lo enterraron, ahí sí dice, y lo enterraron. Seguramente con pomposidad, seguramente un buen funeral. Bien envuelto, con hartas especies aromáticas. De acuerdo a su vida de lujo, de vestidos costosos, de púrpura, de lino fino. ¿Y qué pasó con él? Despertó en tormento. Despertó en tormento en el infierno. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice hoy que lo escrito en la Biblia es suficiente. Compartámosla con toda seguridad. Compartámosla. Usted tiene un tesoro invaluable. No son necesarios prodigios, no son necesarios milagros raros, porque hay milagros raros, experiencias sobrenaturales para que una persona acepte a Cristo. Basta que usted le comunique la verdad, basta que usted comunique lo que ya sabe, comunique lo que Dios ha hecho con usted. Eso es lo que hay que hacer. La Biblia contiene todo lo necesario para guiar a una persona a la salvación, para que entienda que tiene que arrepentirse, confiar en nuestro Señor Jesucristo y recibir la vida eterna. Todo está aquí. Toda la Biblia es inspirada por Dios para que los hombres se hagan sabios para la salvación. Y una vez que se hagan sabios y alcancen la salvación, estén enteramente preparados para toda buena obra. Esta parábola es también un llamado para nosotros, hermanos, a compartir el Evangelio en forma urgente. La vida es corta y la eternidad es muy larga. A pesar de que 80, 90 años nos parecen ahora bastantes años, comparado con la eternidad no son nada. Y a pesar de que vivimos 80 y 90 años,
nos falta vida para haber aprendido a vivir. Sí, la eternidad revelará la verdadera condición de cada persona. El estatus de esta tierra no tiene ningún valor frente al trono de Dios. No tiene ninguno. Nuestro Señor nos enseña en esta parábola que Lázaro, el mendigo hambriento y lleno de llagas, es consolado. Y el hombre que hacía banquetes espléndidos todos los días, atormentado. Así que comuniquémonos, comuniquemos la palabra del Señor, hermanos, a todos aquellos que están dentro de nuestro círculo. Digámosle en qué lugar quieren pasar la eternidad, que eso depende de ellos, de donde tengan puesto su corazón, en las cosas de este mundo o en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.